Hola, bienvenidos, bienvenidas de nuevo a un video tutorial donde vamos a ver el gestor de escritorio. Bueno, yo le llamo gestor de escritorio. Ubuntu, esta versión de Ubuntu, la 12.04, trabaja con el escritorio Genome. El escritorio es un gestor donde todos los iconos y la forma de trabajar está personalizado a un estilo, al estilo de Genome. También existen otros como KDE. Por ejemplo, si quisierais ver Ubuntu con la versión KDE o el escritorio KDE sería Kubuntu con K de kilo, y eso se traduce en la manera de ver el escritorio y de trabajar en el área de trabajo principalmente. Cuando nosotros iniciamos la sesión tenemos la posibilidad de aquí seleccionar, dependiendo también de nuestra tarjeta gráfica, un tipo de escritorio. Voy a repetirlo: al lado del nombre de usuario aparece el botoncito de Ubuntu donde puedo seleccionar para iniciar en el escritorio Ubuntu o Ubuntu 2D. La diferencia entre uno y otro está en que la representación gráfica es un poquito mejor, es más vistosa. Yo voy a insertar el escritorio genérico, que como sabéis aquí se trabaja con Unity, con este tipo de ventanitas y demás, con el lanzador, con la barra de lanzadores a la izquierda, con el botón de inicio que yo digo que es el de Unity, donde hay que buscar los contenidos que se desean para ejecutarlo, por ejemplo con las aplicaciones y demás. Y ahora lo que vamos a instalar es el escritorio Genome clásico. Hay un Genome 3 que yo lo he probado y me gusta personalmente, pero bueno, la versión que vamos a instalar nosotros es el escritorio de Genome clásico. Para eso nos vamos a ir al terminal y vamos a escribir el siguiente comando: sudo apt-get, ejecútame la instalación de Genome Shell. Genome Shell. Le doy intro, me pide la autentificación, me dice que se van a instalar 72 megas, le digo que sí. Y por si alguien no lo ha visto o no ha trabajado con versiones anteriores o con la versión 10.04, que era la penúltima versión estable de Ubuntu, lo que instala es esa misma distribución del escritorio con su barra de aplicaciones, con el sistema, y veremos que es muy parecido, pero se trabaja de una forma diferente. Lo digo porque esto, a la hora de iniciar la sesión, siempre se puede personalizar. Yo os recomiendo que trabajéis con este tipo de escritorio para que os acostumbréis, porque es solo cambiar el chip. Es una ventaja para aquellos y aquellas que se acaban de iniciar en Ubuntu trabajar con este escritorio, porque así te desconecta de otro tipo de sistemas operativos como Windows, por ejemplo. Una vez que ha terminado de instalar, yo recomiendo actualizar, porque hay muchas, dependiendo también de qué equipos, hay muchas veces que cuando iniciamos el Genome clásico, el escritorio Genome, el que acabamos de instalar, te puede dar algún error o salir algún problemilla. Pero bueno, si os fijáis y os dais cuenta, el aviso de arriba del botón de inicio nos dice que reiniciar para completar las actualizaciones. Yo voy a darle a actualizar los repositorios y a ver si hay algún tipo de actualización más que se pueda instalar para evitar, dependiendo también de qué tipo de equipos, que generalmente no da ningún tipo de problema, actualizar Genome Shell con un par de paquetitos que necesita, dependiendo, como os digo, de qué equipo tengamos. Es un portátil, un sobremesa, lo que sea. Generalmente no hay ningún tipo de problema, pero yo lo hago para asegurarme. Después del update, le doy a upgrade y me dice que hay una serie de actualizaciones pequeñas, pero las hay y yo las aplico. Si os fijáis, la mayoría de actualizaciones que se están aplicando son de Unity y Unity 2D junto con Compiz, que también es un buen efecto que podemos ver para los efectos del escritorio. Salgo y voy a reiniciar el equipo para ver nuestro antiguo escritorio o el escritorio que es Genome Shell. Bueno, como se suele decir, el Genome Classic o el Genome clásico, el escritorio clásico. Por defecto Ubuntu.
Y ahora cuando aparezca nuestro usuario para poder iniciar la sesión con Ubuntu, tendremos la opción de poder seleccionar Genome Classic. También os digo una cosa, una vez que aplicamos un determinado escritorio, un determinado gestor de escritorios como Genome, Unity o Unity dos dimensiones, cuando iniciamos de nuevo la sesión se nos queda por defecto la última aplicada, si todo se ha guardado bien. Al darle al botón de Ubuntu os dais cuenta que tenemos Genome, Genome Classic sin efectos, Ubuntu y Ubuntu. Yo voy a darle a Genome y me autentifico igual que siempre. Se sigue respetando mi escritorio, mi fondo de escritorio, pero ya no me aparece la barra de lanzadores de Unity y sin embargo toda esta parte está igual, perfectamente igual. Lo único que aquí nos aparece en lugares el gestor, bueno, de carpetas o de directorios, junto con los documentos recientes y demás, y las aplicaciones están ordenadas por categorías, familias, etcétera. Este es el escritorio que bueno, que mucha gente me preguntaba, oye, pero esto cómo funciona, no puede funcionar de otra manera determinada, sí, tanto, pues ya lo veis, que con Genome Classic podéis funcionar como queráis. Si queréis, por ejemplo, que el Firefox esté aquí a la derecha, pues a ver, si me pongo encima y sin soltar lo suelto aquí, me lo añade automáticamente. ¿Vale? Esto ya sí que no me voy a meter mucho, es una manera supuestamente más cómoda de trabajar, aunque yo os digo y os recomiendo que verdaderamente os acostumbréis a la versión Unity porque es el siguiente paso y el salto de Ubuntu en esta nueva versión. Muchísimas gracias. Una cosa antes, me preguntaban por qué la barra de tareas o esta barra aparecía en la parte superior y no en la inferior como siempre. Es muy fácil. Aunque la gente no lo sepa y no se dé cuenta, generalmente con el ratón siempre se trabaja en un 70-80% en la parte superior de las ventanas que se abren. Por ejemplo, esta parte alcanza un 90% de la mayoría de utilidades que tiene y este ocupa un 70% entre todos los movimientos en una media. Aquí abajo apenas se mueve, solo para los antiguos u otro tipo de sistemas operativos. Con esto y un bizcocho, nos vemos en otro tutorial. Espero que os haya ayudado. Muchas gracias y ser felices. Hasta pronto.